Hola, y bienvenidos. Gracias sinceramente por estar aquí esta noche. Si disfrutan esta historia, consideren suscribirse, dejar un me gusta y compartir sus opiniones en los comentarios. Ahora, escuchen con atención. La primera advertencia que encontré bajo un cuerpo mutilado había sido tallada en la corteza de una picea negra. Durante 6 años, creí que la cosa que mató a mi compañero la había escrito. Su nombre era Iván Robles. Era mi guardabosques superior, mi amigo más cercano y el hombre que me enseñó a seguir con vida en las tierras salvajes de Alaska. Cuando lo encontré, estaba a 6 metros sobre la nieve, atado a la bifurcación de aquella picea con sus propios intestinos, con su parca naranja de guardabosques abierta desde la garganta hasta la ingle. Le habían separado las costillas con tanta fuerza que su pecho parecía menos una herida que una jaula que alguien había abierto deliberadamente. Su rifle seguía colgado a la espalda. Todavía llevaba puestos los guantes. Y, talladas en la corteza blanca bajo él, había 4 palabras. Deberías haberlo dejado. La criatura había proporcionado el cuerpo de Iván. Pero, años después, empecé a dudar de que hubiera escrito la advertencia. Nunca llegué a saber con certeza si Leandro Montiel había tallado aquellas palabras él mismo, si había ordenado a otra persona que lo hiciera, o si simplemente había dejado a Iván a merced de la cosa que lo mató. Leandro había usado el recuerdo de Iván como cebo. Mi nombre es Mateo Aranda. Pasé 9 años como guardabosques en las tierras salvajes del extremo oriental del interior de Alaska, en una región donde las montañas se inclinaban hacia interminables bosques de píceas y valles de ríos congelados, y donde la frontera canadiense no significaba nada para los lobos, las tormentas ni las cosas que vivían más allá de los senderos marcados. Sabía cómo seguir un rastro de sangre sobre la nieve. Sabía cuánto tiempo permanecía consciente un hombre después de que se le abriera la arteria femoral. Sabía cómo despiezar un alce bajo lluvia helada, cómo cruzar hielo podrido con una cuerda alrededor de la cintura y cómo dormir a temperaturas que hacían que el metal se quebrara con un estampido de rifle. Creía que entendía el bosque. Entonces Iván murió. Dejé el servicio de guardabosques 3 semanas después, cargando con esa clase de dolor que no mejora con el tiempo. Durante 6 años, guié cacerías legales en las tierras salvajes de Alaska, llevando hombres tras alces, caribúes, osos negros y carneros de montaña. Los conducía entre los árboles, los mantenía con vida y los veía celebrar muertes que todavía tenían razones limpias detrás. Los animales matan para comer. Los cazadores matan porque deciden hacerlo. Las cosas del bosque blanco mataban porque disfrutaban de lo que venía después. Y los hombres que me contrataron para mi último viaje entendían eso mejor que yo. Para cuando los guié hacia Canadá, la conspiración para asesinarme ya estaba completa. El único error que cometieron fue creer que los monstruos obedecerían su plan. Todo comenzó con el sonido de un uapití herido que lloraba en algún lugar al este de mi campamento de invierno. Me encontraba a 3 días al norte de las tierras bajas del Tanana, en lo profundo de los bosques de píceas, guiando a un padre y a su hijo en una cacería de alces de finales de temporada. Habían completado su permiso al amanecer con un disparo limpio sobre un macho cerca de una ciénaga congelada. Habíamos pasado el día metiendo la carne en bolsas de lona y colgándolas en alto entre los árboles para que los lobos no pudieran alcanzarlas antes de la mañana. El padre y el hijo dormían bajo una lona baja cuando escuché el lamento. Sonó una sola vez. Débil. Quebrado. El llamado agonizante de un uapití macho, aunque ningún uapití debería haber estado tan al norte en aquella época del año. Permanecí dentro de mi saco de dormir, con los ojos abiertos. No había viento en el bosque. La escarcha colgaba de las agujas de las píceas. El fuego se había reducido a un lecho rojo de brasas, que daba apenas la luz suficiente para teñir los troncos más cercanos de un cobre apagado. El llamado volvió a sonar. Más cerca. Ya no era el grito de un animal herido. Era una imitación. Extendí lentamente la mano hacia la pistola de bengalas que estaba junto a mi mochila. Habían pasado 6 años desde la muerte de Iván, pero mi cuerpo recordó antes que mi mente. Una silueta se movió más allá de la carne colgada. Al principio, creí que era un oso alzándose sobre las patas traseras. Entonces el fuego cambió, y vi las astas. No le crecían de la cabeza. Se las habían atado allí. Una cornamenta podrida de caribú,
sujeta sobre un cráneo pálido con tiras de piel y tendones congelados. Debajo había un rostro sin pelaje, sin labios y con unos ojos tan oscuros que desaparecían dentro de su cráneo. La criatura medía casi 2,5 metros, estrecha de cintura y ancha de hombros, con brazos que le colgaban casi hasta las rodillas. En algunas zonas, su piel parecía en carne viva, como si la hubieran frotado contra la corteza hasta desgastar la superficie. Alrededor del cuello le colgaban pedazos de las cosas que había matado. Una tira de piel de alce, una mandíbula, 3 huesos de dedos ensartados en un tendón. Y, debajo de todo eso, atrapado contra su pecho, un fragmento de tela naranja. Naranja de guardabosques. Mi mano se cerró con fuerza alrededor de la pistola de bengalas. La criatura inclinó la cabeza. Aún no me había visto moverme. Detrás de mí, bajo la lona, el chico llamado Alex tosió mientras dormía. La criatura se volvió de inmediato hacia el sonido. Disparé la bengala. El proyectil rojo en llamas impactó contra su pecho y estalló sobre la tela naranja. La criatura no gritó como un animal. Gritó como varios animales sacrificados al mismo tiempo. Alce, lobo, humano. Se lanzó hacia atrás entre las píceas, revolviéndose entre las ramas mientras el fuego le trepaba por el pecho. Los cazadores despertaron gritando. El padre buscó su rifle a tientas. No disparen hacia los árboles. Grité. ¿Qué demonios era eso? Quédense junto al fuego. El grito de la criatura se desplazó hacia el este hasta desvanecerse entre el bosque. Durante varios segundos, solo quedaron mi respiración y el crepitar de las chispas que caían. Entonces, una voz habló detrás de mí. «¿Todavía usas fuego?» Me volví. Un hombre estaba de pie al otro lado del fuego, sosteniendo un rifle con ambas manos, sin tensión. Llevaba camuflaje invernal blanco bajo un abrigo de caza de lana marrón. La nieve le plateaba la barba. Su rostro estaba surcado por los años, era refinado y sereno. 2 hombres permanecían detrás de él, entre los árboles, ambos armados. Le apunté con la pistola de bengalas. «Identifíquese». El hombre mayor sonrió. Leandro Montiel. El nombre no significaba nada para los 2 cazadores que estaban detrás de mí. Para mí, lo significaba todo. 6 años antes, el día en que Iván Robles murió, nuestra última investigación activa había sido sobre un grupo de cazadores furtivos liderado por un hombre llamado Leandro Montiel. Nunca había sido acusado. Nunca siquiera había sido localizado. Todo lo que habíamos encontrado eran caribúes destripados, sangre, casquillos vacíos y el cuerpo de Iván colgando de la picea. Leandro estudió mi rostro. «¿Me recuerdas?» «Recuerdo tu nombre». «Eso basta». El cazador al que yo había guiado salió de debajo de la lona sosteniendo el rifle cruzado sobre el pecho. «Mateo, ¿conoces a esta gente?» «No». Leandro ni siquiera lo miró. «He venido a ofrecerte trabajo. Entraste en mi campamento después del anochecer con hombres armados. Oí la bengala. Pensé que quizá necesitarías ayuda. Ya estabas lo bastante cerca para oírla». Su sonrisa desapareció. «Llevo 3 inviernos buscando a esa criatura». El chico, Alex, susurró. «¿Criatura?» Leandro miró hacia el bosque oscuro donde la cosa había desaparecido. Los lugareños del lado canadiense los llaman craunes. Algunos los llaman bone stags. Nombres distintos para la misma hambre. Toman las astas de los animales que matan, los dientes de los depredadores, las manos de los hombres. Se adornan con la prueba de que nada en su territorio puede escapar de ellos. Miré fijamente la tela naranja sobre la nieve chamuscada donde había estado la criatura. ¿Sabes lo que le ocurrió a Iván Robles? Sí. Crucé el fuego antes de que sus hombres armados pudieran reaccionar y golpeé a Leandro en la boca. Cayó con fuerza sobre la nieve. Los 2 rifles detrás de él se levantaron de inmediato. No me importó. «Diles que bajen las armas», dije. Leandro se tocó el labio ensangrentado. Luego alzó una mano enguantada. Sus hombres bajaron los rifles. «Tienes todo el derecho a odiarme», dijo. «Entonces dame una sola razón para no matarte. Porque la cosa que lleva puesto el uniforme de tu amigo cruzó a Canadá. Y yo sé a dónde va cuando se alimenta». El bosque que nos rodeaba pareció cerrarse sobre nosotros. Detrás de mí, mis clientes habían dejado de moverse por completo.
Leandro se puso en pie lentamente. Hay un valle más allá de la divisoria del Yukón, dijo. No hay senderos mantenidos. No hay campamentos de invierno. Solo bosque, arroyos congelados y el corredor migratorio más grande de aquella región. He perdido 3 grupos de cazadores allí en 4 años. ¿Seguiste enviando gente? Al principio no sabía lo que estaba ocurriendo. Sabías lo suficiente como para buscar a uno esta noche. Sostuvo mi mirada. Ahora lo sé. Metió una mano en su abrigo con cuidado y sacó un pequeño envoltorio de hule encerado. Lo arrojó al otro lado del fuego. Cayó junto a mi bota. Dentro había una placa de guardabosques, ennegrecida por un borde. El número grabado en ella era el de Iván Robles. Dejé de respirar. Encontré eso hace 6 meses, dijo Leandro. Dentro del cadáver abierto de un caribú, en el lado canadiense. Mis dedos se cerraron alrededor del metal frío. ¿Esperas que crea que esa cosa llevó su placa al otro lado de una frontera durante 6 años? Espero que creas en lo que tienes en la mano. ¿Por qué dármela? Porque necesito un guía que no se quede paralizado cuando vea a uno de ellos. Miré a sus hombres. ¿Quiénes son? Bruno Salcedo y Tomás Varela. Cazadores experimentados. Uno de ellos, el más corpulento, con barba cuadrada y una cicatriz junto al ojo izquierdo, me dedicó un asentimiento cortés. Salcedo. El otro evitó mirarme a los ojos. Leandro continuó. Tengo un grupo reuniéndose a 2 días al este de aquí. Cruzaremos al Yukón a través del bosque. Sin motores. Sin aeronaves. Sin estructuras. Iremos ligeros y en silencio. 5 días para entrar. 5 días para salir. Te necesito al frente. ¿Cuánto? Lo suficiente para que nunca vuelvas a tener que guiar a otro idiota rico hasta un alce. He preguntado cuánto. 300.000. El padre al que había estado guiando dejó escapar un suave sonido de incredulidad. Leandro miró la placa de Iván en mi mano. Y la verdad sobre el hombre cuya placa estás sosteniendo. Debería haberle dicho que no. Debería haberle disparado una bengala al pecho y haberlo visto arder con el mismo fuego que había usado contra la criatura. En lugar de eso, permanecí junto a un fuego moribundo mientras la nieve se posaba sobre la placa de Iván Robles, y comprendí que 6 años fingiendo que no necesitaba respuestas habían terminado en el momento en que Leandro puso aquel metal en mi mano. Primero termino esta cacería, dije. Por supuesto. Yo elijo la ruta. De acuerdo. Llevaré suficiente combustible y bengalas para cada persona de tu grupo. Lo que necesites. Y si descubro que me has mentido, te dejaré entre los árboles con las piernas rotas. Leandro sonrió débilmente. Ahí está el guardabosques que esperaba que hubiera sobrevivido. Desapareció en el bosque con sus hombres antes del amanecer. Mis clientes nunca pidieron terminar su viaje de caza. Con las primeras luces, los guié hacia el sur hasta que llegaron a un ancho río congelado que reconocieron de la ruta por la que habían venido. Tenían suficiente comida, carne y buen tiempo para continuar sin mí. El padre se ofreció a venir conmigo. Le dije que no. Miró la placa en mi mano y pareció comprender que aquello que yo estaba siguiendo había comenzado mucho antes de que él me contratara. Nos separamos bajo picias cargadas de nieve. Caminé solo hacia el este. No había caminos donde Leandro me había dicho que me reuniera con su grupo. No había refugios. No había camionetas estacionadas. Solo un campamento provisional bajo picias negras inclinadas, junto a un afluente congelado, con 8 sacos de dormir de lona dispuestos alrededor de un fuego estrecho y tiras de carne seca colgadas de una cuerda tendida entre los árboles. Todo lo que ocurrió después sucedió más allá de aquel fuego. Más allá de cualquier refugio más resistente que la tela. Más allá de cualquier lugar donde una persona pudiera llamar a una puerta y esperar que otro ser humano respondiera. Leandro se puso en pie cuando entré en el campamento. Señor Aranda. Llámame Mateo. Hizo un gesto hacia los demás. Ya conoces a Salcedo y a Varela. Bruno Salcedo estaba sentado afilando un largo cuchillo de desollar junto a su rifle. Tenía la constitución de un hombre que había pasado toda su vida creyendo que su tamaño justificaba su crueldad. Tomás Varela era más joven, quizá de 30 años, de rostro delgado e inquieto. No dejaba de mirar hacia la línea de árboles cada vez que las ramas se movían. Había otros 5. Inés Montiel, la hija de Leandro,
Llevaba un abrigo de caza verde oscuro y cargaba un arco recurvo además de un rifle. Su cabello negro estaba trenzado con fuerza detrás de la cabeza. Me estudió con la expresión agotada de alguien que ya desconfiaba del hombre que la había llevado allí. Vega Santa Cruz era una médica de zonas salvajes y rastreadora de la región de Dawson, baja, de hombros anchos y callada. Llevaba una bufanda roja metida bajo la parca y cargaba una escopeta de cañón corto. Ramiro Castañeda era un cazador de trofeos de ojos estrechos, con un revólver de empuñadura de marfil sujeto bajo en el muslo. Octavio Montalbán era un hombre mayor y corpulento cuyo costoso rifle tenía más madera pulida que señales de uso. Y el más joven era Nico Beltrán, un mozo de campamento de 22 años, con rostro aniñado y un diente delantero ausente. Estaba quitando la nieve de un haz de trampas para conejos. Leandro me señaló. Este es Mateo Aranda, antiguo guardabosques. Nos guiará a través del bosque del norte y hacia el valle. Ramiro soltó una risa breve. ¿Antiguo guardabosques? ¿Qué pasó? ¿Te cansaste de salvar turistas? No, dijo Salcedo, sin apartar la vista de su cuchillo. A su compañero se lo comieron. El campamento quedó en silencio. Miré a Leandro. Se encogió ligeramente de hombros. Les conté lo suficiente para explicar tu experiencia. ¿Pero no tu relación con aquello? Inés se volvió hacia su padre. ¿Qué relación? Leandro se llevó una taza de metal a la boca. Más tarde. No, dijo ella. Ahora. Él la ignoró. Comprendí entonces que, fuera lo que fuese que se suponía que era aquella expedición, no a todos les habían contado la misma historia. ¿Qué estás cazando? Le pregunté a Ramiro. Miró a Leandro antes de responder. Un macho como ningún otro que figure en los libros de récords. Piel blanca. Cornamenta deformada. Supuestamente mató a 3 hombres. Octavio se rió nerviosamente. Un wapití devorador de hombres. Mejor historia que una típica cacería de trofeos. Vega no se rió. Me miró. ¿Qué estamos cazando en realidad? Dejé caer mi mochila junto al fuego. Algo que no huye cuando lo hieren, que no sangra como un animal y que quizá ya sepa que están aquí. Nico dejó de trabajar en las trampas. La sonrisa de Octavio desapareció. Ramiro puso los ojos en blanco. Excelente. Historias de fantasmas antes de empezar. Saqué una bengala de mi cinturón y la arrojé al suelo junto a su bota. Si uno de ellos te alcanza, enciende esto antes de disparar. El fuego los ralentiza. Las balas solo los enfurecen. Ramiro miró fijamente la bengala. ¿Cómo los llamas? No los llamo de ninguna manera. Leandro respondió por mí. Craunes. Los ojos de Inés se clavaron en su padre. Me dijiste que estábamos rastreando al depredador que mató a Gael. Tomás Varela apartó la mirada. Aquel nombre significaba algo para él. ¿Quién es Gael? Pregunté. Mi hermano, dijo Inés. Desapareció en una de las cacerías de mi padre hace 2 años. El rostro de Leandro se tensó. Esta expedición es la forma en que averiguaremos que se lo llevó. Vega miró hacia Tomás. ¿Y tú? Él tragó saliva. Gael era mi mejor amigo. Su voz se quebró ligeramente. Vine porque estaba allí la noche en que desapareció. Leandro había reunido el dolor alrededor del fuego como si fuera leña seca. Un compañero muerto para mí. Un hermano perdido para Inés. Un amigo perdido para Tomás. Quizá los demás también tenían sus razones. El dolor volvía obediente a la gente. También la volvía peligrosa. Nos moveremos con las primeras luces, dije. A partir de ahora, nadie camina solo. Nadie sigue un rastro de sangre sin decírmelo. Nadie dispara contra algo que se mueve sin identificarlo antes. Llevarán fuego al alcance de la mano en todo momento. Si alguien desaparece, nadie perseguirá gritos entre los árboles. Ramiro soltó una risita despectiva. Entonces, si uno de nosotros es despedazado, ¿lo abandonas? Si uno de ustedes es arrastrado hacia esos árboles y grita para que los demás lo sigan, asumiré que ya no es esa persona la que está pidiendo ayuda. Después de eso, el campamento permaneció en silencio. A la mañana siguiente, nos dirigimos hacia el este a través de un bosque tan denso que el cielo solo aparecía sobre nuestras cabezas en finos cortes blancos. No había ningún cruce fronterizo oficial. Ningún letrero. Ningún camino.
Solo una cresta elevada donde la ladera occidental drenaba de regreso hacia Alaska y la oriental descendía hacia el Yukón. Años atrás, como guardabosques, había cruzado territorios similares, cartografiando senderos perdidos y vigilando a cazadores que creían que las normas terminaban donde los mapas se volvían incómodos. Al mediodía, el terreno comenzó a elevarse. La nieve se hizo más profunda, por encima de nuestras rodillas. El frío se volvió más cortante. Leandro caminaba detrás de mí junto a Inés y Vega. Salcedo permanecía cerca de la retaguardia, al lado de Ramiro. Tomás y Nico transportaban la mayor parte de la carne y el combustible del campamento. Octavio se quejaba con regularidad del ritmo, de la altitud, del peso de su rifle y del hecho de que nadie hubiera visto nada a lo que valiera la pena disparar. Al anochecer, alcanzamos la cima. Bajo nosotros se extendía un valle de bosque negro y pantanos congelados, avanzando hacia el norte hasta que la nevada lo borraba. El valle de Ravenoak, Canadá. Incluso antes de entrar, supe que algo estaba mal. Los bosques tienen sonidos, incluso en invierno. Las ramas crujen bajo tensión. La nieve cae de las agujas. Los cuervos graznan desde perchas ocultas. Los ratones excavan túneles bajo la costra de hielo. Ravenoak no tenía ninguno de esos sonidos. El valle permanecía silencioso bajo la nieve, como si el bosque hubiera sido vaciado de todo lo bastante pequeño para huir. Vega se acercó y se colocó a mi lado. ¿Tú también lo sientes? Sí. ¿Qué significa? Significa que nada vivo quiere anunciar dónde está. Leandro dio un paso adelante. Acamparemos debajo de la cresta. No, dije. Necesitamos la protección de los árboles. Acamparemos aquí arriba esta noche. El viento nos atravesará. El viento también aleja nuestro olor del valle. Ramiro gimió. Te contratamos para guiarnos hasta el animal, no para escondernos de él. Me volví hacia él. Ustedes pagaron para matar algo. A mí me contrataron para traer de vuelta a personas vivas. Son trabajos distintos. Salcedo sonrió levemente al oír eso. No con diversión. Como si estuviera guardando aquella frase para más tarde. Dormimos en la cresta bajo lonas bajas atadas entre píceas raquíticas. Nada de fuego después del anochecer. Solo bolsas térmicas, sacos de dormir gruesos y la respiración amarga de hombres acostumbrados a la comodidad, descubriendo lo que la naturaleza salvaje exigía en realidad. Yo hice la primera guardia. Vega hizo la segunda. Cerca de la medianoche, me tocó el hombro. «Hay algo debajo de nosotros», susurró. Salí de mi saco de dormir y tomé el rifle. Nos movimos hasta el borde de la cresta sin despertar a los demás. Al principio, no vi nada. Entonces la luz de la luna atrapó una línea en la nieve de abajo. Huellas, recientes, cruzaban la ladera abierta de izquierda a derecha. Un rastro, luego otro, todos paralelos. Todos desplazándose en silencio bajo la cresta donde dormíamos. Vega se agachó junto a la marca más cercana. No era una huella de pezuña. No era una huella de pata. La marca se parecía a un pie humano desnudo, alargado hasta casi 45 centímetros, con profundas ranuras en la parte delantera, donde uñas en forma de gancho habían perforado la costra de nieve. ¿Cuántos?, susurró. Al menos 5. Sus ojos se alzaron hacia el campamento dormido. Somos 9. 7, aparte de nosotros. No me refería a eso. Ninguno de los dos volvió a dormir después de aquello. Al amanecer, Ramiro descubrió el primer cadáver. Un caribú macho joven estaba erguido entre dos píceas, 20 metros por debajo de la cresta, con las pezuñas apenas tocando la nieve. Le habían rajado la piel a lo largo de la columna y se la habían arrancado hacia abajo, hasta que le colgaba alrededor de las patas como un abrigo caído. Los músculos expuestos se habían congelado de un rojo oscuro durante la noche. Sus astas habían desaparecido. En su lugar, alguien había clavado 2 antebrazos humanos en las cavidades de su cráneo. Las manos colgaban por encima de su cabeza, con los dedos rígidos abiertos hacia el cielo. Nico vomitó junto a un árbol. Octavio retrocedió susurrando oraciones. Inés miró fijamente a su padre. ¿Sabías lo de esto? Leandro no lo negó. Sabía que el valle era peligroso. Eso no es lo mismo que esto. Tomás se acercó al cadáver. Tenía lágrimas en los ojos.
Gael vio uno así, dijo. Leandro se volvió bruscamente. ¿Qué? La noche antes de desaparecer. Me dijo que había encontrado un ciervo de pie entre unos árboles, con manos atadas a sus astas. Pensé que estaba borracho. Inés agarró el abrigo de Tomás. Nunca me contaste eso. Tu padre me dijo que no lo hiciera. Su voz se quebró. Dijo que Gael había entrado en pánico y se había alejado por la nieve. Dijo que hablar de monstruos solo te destruiría. Ella lo soltó y se enfrentó a Leandro. La expresión de Leandro se había vuelto fría. Podemos hablar de culpas después de saber si Gael sigue vivo. Miré los brazos humanos clavados en el cráneo del caribú. Nadie a quien pertenecieran esos brazos sigue vivo. Leandro me miró fijamente. Puede que no fuera él la fuente. Aquella frase se posó sobre nosotros como nieve nueva. Él creía que esas criaturas podían tomar partes de más de una víctima. Quizá lo sabía. Demos media vuelta, dijo Vega. Nos vamos ahora. Salcedo se interpuso entre ella y la cresta. No. Ella alzó ligeramente la escopeta. Apártate. Él no lo hizo. Leandro habló desde detrás de nosotros. Continuaremos hacia el interior del valle. Inés soltó una risa sin humor. Tú no me das órdenes. No. Pero la tormenta que llegará esta noche borrará nuestro rastro sobre la cresta. No tenemos comida suficiente para vagar a ciegas por las tierras altas durante 4 días. La ruta más baja para salir es por el extremo oriental del valle. Sabía que aquello era parcialmente cierto. La cresta detrás de nosotros estaba expuesta y era empinada. Una tormenta fuerte podía dejarnos atrapados. Pero él había planeado nuestros suministros. Él había elegido la estación. Él nos había llevado a un lugar donde avanzar se convertía en la única ruta que no parecía inmediatamente suicida. Vega pareció llegar a la misma conclusión. ¿Tú preparaste esto? Leandro sonrió con cansancio. Preparé una expedición. El valle se preparó solo. En ese momento quise meterle una bala. En lugar de hacerlo, estudié el bosque oscuro que teníamos delante. Había otras 8 personas conmigo, algunas inocentes, otras no, y ya estábamos dentro de un territorio de caza donde la sangre colgaba de los árboles como un mensaje. Matar a Leandro no nos sacaría de allí. Todavía no. Nos movemos hacia el este, dije. Formación cerrada. Nadie a más de 3 metros de la persona que va delante. Yo elijo los lugares donde acampamos. Yo elijo cuando nos detenemos. Yo elijo cuando disparamos. Ramiro negó con la cabeza. No he venido hasta aquí para recibir órdenes de un guardabosques asustado. Me acerqué lo suficiente para que pudiera oler mi aliento en el frío. Entonces camina solo. Por primera vez, no tuvo nada que decir. Descendimos al valle de Ravenoak. El silencio se volvió más pesado bajo los árboles. Nuestras botas comprimían una nieve que parecía intacta en todas direcciones y, aún así, 2 veces vi huellas avanzando en paralelo a nuestra fila antes de desaparecer bajo las gruesas ramas de las píceas. Los craunes nos estaban observando. Podrían habernos atacado durante el descenso. No lo hicieron. Eso me asustaba más que una emboscada. Los depredadores esperan cuando comprenden que el tiempo juega a su favor. Al mediodía, encontramos un rastro de sangre. No era sangre vieja. Gotas brillantes esparcidas sobre la nieve blanca. Ramiro dio un paso hacia él de inmediato. Lo detuve apoyándole una mano en el pecho. Ese no es nuestro rastro. Podría ser Gael, dijo Inés. ¿Después de 2 años? Su mandíbula se tensó. No. Tomás miró fijamente las gotas. Va hacia el este. En la misma dirección que nosotros. Entonces lo mantenemos a nuestra izquierda y no lo tocamos. Octavio se secó el sudor de la frente a pesar del frío. ¿De verdad vamos a ignorar a alguien que se está desangrando ahí fuera? Vega le respondió. Sí. Él la miró fijamente. ¿Qué clase de médica eres? La clase que reconoce un cebo cuando lo ve. El rastro de sangre permaneció a nuestro lado durante casi 2 kilómetros. A veces se acercaba a menos de 3 metros de nuestra ruta. A veces se internaba más entre los árboles. No había huellas que lo acompañaran. Solo sangre. Como si algo suspendido sobre el suelo hubiese sido transportado en paralelo a nosotros y hubieran permitido que goteara. Entonces encontramos el origen. Un hombre colgaba boca abajo de una rama de picea.
Estaba desnudo salvo por un calcetín de lana. Le habían abierto el abdomen y lo habían vaciado. La piel de su rostro había sido retirada limpiamente desde la línea del cabello hasta la mandíbula, dejando músculos rojos y ojos blancos, inmóviles y abiertos. Su cuerpo aún estaba lo bastante caliente como para que el vapor se elevara desde la cavidad. Inés soltó un grito ahogado. Tomás cayó de rodillas. Alrededor del cuello del muerto colgaba una brújula de plata. Tomás la agarró antes de que pudiera detenerlo. La de Gael, susurró. Inés se volvió hacia el cuerpo sin rostro. No. Su voz apenas existía. No, ese no puede ser él. La llevaba en cada cacería. 2 años, dijo Vega en voz baja. Ese cuerpo no lleva 2 años colgado aquí. Tomás apretó la brújula contra su pecho. Lo mantuvieron con vida. Leandro se acercó. O algo trajo la brújula hasta aquí. Inés lo miró con odio. Porque necesitas que todavía no esté muerto. Un crujido sonó sobre nosotros. Levanté la vista. Los ojos del cadáver se movieron. Vega lo vio al mismo tiempo que yo. Atrás. El pecho del muerto se convulsionó. Algo en su interior empujó hacia arriba contra la caja torácica abierta. Su cuerpo se abrió aún más con un sonido húmedo de carne desgarrándose. Una pequeña criatura pálida se derramó desde el interior del abdomen vaciado y cayó a 4 patas sobre la nieve. Nico gritó. La cosa no era más grande que un perro lobo, sin pelo y delgada, con dedos largos en lugar de patas delanteras. Una hilera de pequeños huesos afilados de costilla había sido incrustada en la piel a lo largo de su cráneo. Se lanzó contra Tomás. Vega disparó primero. El disparo de la escopeta la volteó de lado, abriéndole el hombro. Rodó una vez, se retorció y continuó arrastrándose. Encendí una bengala y la hundí en la espalda de la criatura. Estalló en movimiento, chillando y mordiendo la luz ardiente incrustada en su carne. Salcedo levantó su rifle. No malgastes balas. Grité. Disparó de todos modos. El tiro atravesó a la criatura en llamas e impactó contra el cuerpo que colgaba del árbol. La rama se rompió. El cadáver sin rostro cayó sobre Tomás. Él gritó y lo empujó, embarrándose con la sangre abierta. La criatura en llamas huyó bajo las píceas. Sus chillidos se perdieron en el valle. Entonces otros gritos respondieron. Uno al norte. Uno detrás de nosotros. 2 delante. El rostro de Leandro cambió. Había esperado peligro. No había esperado que fueran tantos. Nos movemos, dije. Tomás se arrastró hasta salir de debajo del cadáver, todavía aferrado a la brújula. Inés se negó a volver a mirar el cuerpo. Nico permaneció de pie, temblando sin control. Octavio contempló el cascarón humano abierto sobre la nieve. ¿Esa cosa estaba dentro de él? Vega recargó su escopeta. Sí. ¿Por qué? Nadie respondió, porque ninguna respuesta habría hecho que el bosque fuera menos terrible. Seguimos avanzando hasta que la oscuridad comenzó a cerrarse entre las píceas. Elegí un lugar para acampar dentro de una hondonada poco profunda rodeada de troncos caídos. El viento había derribado varios troncos viejos unos contra otros, creando barreras lo bastante altas como para que cualquier cosa grande tuviera que treparlas o abrirse paso a la fuerza, en lugar de abalanzarse sobre nosotros sin ser vista. Encendimos 3 fuegos en lugar de 1. No para calentarnos, para formar un anillo de luz. Ordené a todos que cortaran madera resinosa seca y la mantuvieran apilada al alcance de la mano. Leandro se opuso a la cantidad de llamas visibles. Nos verán. Ya nos ven. Tenemos que conservar combustible. Tú conservas dinero. Yo conservo vidas. Salcedo miró a Leandro. Aquella mirada confirmó que había algo entre ellos. Fingí no haberla visto. Vega curó a Tomás los cortes que le había dejado el cadáver al caer. Él permaneció sentado sin hablar, aferrando en el puño la brújula de su amigo muerto. Inés estaba sentada frente a su padre, con el arco sobre el regazo y una flecha ya montada. Ramiro bebió de una petaca metálica hasta que se la quité y vertí el licor en el fuego. Se puso de pie de golpe. ¿Qué demonios estás haciendo? Necesito que tengas las manos firmes. Mis manos están bien. Fallaste contra una criatura a 2 metros de distancia. No me habían ordenado disparar. Tampoco te ordenaron traer whisky. Dio un paso hacia mí. Salcedo se levantó detrás de él,
casi con indiferencia. Antes de que el enfrentamiento pudiera convertirse en algo peor, Nico habló desde cerca del fuego exterior. «Hay alguien de pie ahí fuera». Todas las cabezas se volvieron. Más allá de las llamas, entre dos troncos estrechos de picea, había una figura humana. Un hombre. Llevaba un abrigo de caza gris, rasgado. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante. Inés se puso en pie lentamente. «¿Gael?» Tomás dejó escapar un sollozo y comenzó a avanzar hacia la línea de fuego. Lo agarré. «No lo hagas». La figura levantó la cabeza. Desde aquella distancia, bajo la luz vacilante del fuego, su rostro permanecía oculto entre las sombras. Pero la brújula de plata seguía colgando del puño de Tomás. Si el hombre de fuera era Gael, entonces el cuerpo que habíamos encontrado había sido el de otra persona que llevaba su brújula. O la cosa que estaba fuera había encontrado un rostro mientras nosotros huíamos. «Gael», gritó Inés. La figura no respondió. Dio un paso hacia el fuego. La pierna se dobló con normalidad. Luego otro. Normal de nuevo. Parecía humano. Vega susurró. «Pregúntale algo». Negué con la cabeza. «No». «¿Por qué?» «Porque, si responde correctamente, alguno de ustedes querrá acercarlo». Inés apuntó con su arco. «Gael, detente». La figura se detuvo. Sus hombros temblaron. Un hombre llorando. Entonces habló. «Inés». La flecha de ella tembló. Su voz era joven, quebrada, humana. Esperé. Tomás se abalanzó contra mi agarre. «Gael». La figura inclinó la cabeza hacia él. «Tomás», susurró. «Me abandonaste». Tomás se desplomó contra mi brazo. «No lo sabía. Pensé que habías desaparecido». «¿Me viste?» «No. ¿Viste lo que hizo tu padre?» Todo el campamento se quedó inmóvil. Leandro se puso en pie lentamente. Inés miró de la figura a su padre. «¿Qué quiere decir?» Leandro sacó su rifle. Me coloqué entre él y la línea de fuego. «No dispares. Ese no es mi hijo». «Entonces, ¿por qué te asusta lo que dice?» Fuera del fuego, la silueta de Gael dio un paso adelante. La luz tocó su rostro. La piel le colgaba en tiras sueltas. No porque hubiera sido herido, sino porque el rostro no encajaba con lo que fuera que lo llevaba puesto debajo. Una mejilla se deslizó más abajo que la otra. Su boca se abrió. Había demasiados dientes detrás de los labios de Gael. Tomás gritó y levantó su rifle. La criatura saltó. Inés disparó su flecha. Le impactó en la garganta, pero no la detuvo. Atravesó el fuego de un solo salto e impactó contra Tomás a la altura del pecho. Cayeron juntos sobre la nieve. El grito de Tomás se convirtió en un gorboteo cuando la criatura le hundió ambas manos bajo la mandíbula y tiró hacia arriba. Su garganta se abrió con un desgarro húmedo. La sangre salpicó el fuego y siseó contra las llamas. Disparé una bengala contra el costado de la criatura. Se tambaleó y se apartó de Tomás, llevándose parte de su cuello entre los dientes. Vega arrastró a Inés hacia atrás. Nico disparó su rifle a ciegas hacia la oscuridad. Más siluetas se movieron más allá de los fuegos. El campamento se convirtió en disparos y gritos. Un Kraune trepó sobre los troncos caídos detrás de Octavio y aterrizó sobre su espalda. Él soltó un alarido cuando unos dedos largos le atravesaron el abrigo y se engancharon bajo sus costillas. Ramiro disparó 3 veces contra ambos. Una bala alcanzó a la criatura. 2 impactaron en Octavio. Octavio bajó la vista hacia los agujeros que se abrían en su pecho, atónito, antes de que el Kraune tirara de él hacia atrás por encima del muro de troncos y lo arrastrara entre los árboles. Sus gritos se alejaron de nosotros, debilitándose con la distancia. «Abertura sur», grité. «Salgan por la abertura sur». Ya no había forma de defender la hondonada. Las criaturas habían cruzado el fuego. Vega tiró de Inés. Nico corrió junto a ellas. Ramiro fue después, con el revólver humeando. Leandro avanzó tras él. Comencé a retroceder hacia la abertura. Entonces Salcedo se acercó por detrás de mí. El disparo que impactó en mi costado no sonó más fuerte que los demás. Al principio, creí que una de las criaturas me había alcanzado. Entonces el calor se extendió bajo mis costillas y mis piernas se doblaron sobre la nieve. Salcedo permanecía de pie sobre mí,
con el rifle inclinado hacia abajo. Su expresión no había cambiado en absoluto. Leandro se detuvo junto a él. Inés se volvió. «¿Padre?» Leandro alzó la voz por encima de los gritos que sonaban más allá del campamento. «Sigan moviéndose». Ella me miró, tendido en el suelo. «¿Qué pasó?» «Una criatura lo alcanzó», dijo Salcedo. Vega levantó su escopeta. «Vi tu rifle». Salcedo se volvió hacia ella. Agarré una rama ardiendo del fuego y la hundí contra su pantorrilla. Soltó una maldición y trastabilló. Vega disparó. Su tiro falló cuando Leandro empujó a Inés hacia un lado. Los perdigones impactaron contra el tronco de una picea. «¡Corran!», grité. Un kraune aterrizó en medio del campamento. Su cabeza llevaba una cornamenta de astas largas y ensangrentadas. Su pecho estaba ennegrecido alrededor de la tela naranja por la quemadura de la bengala que le había disparado junto a mi campamento de invierno. La tela naranja de Iván todavía colgaba bajo los amuletos de hueso alrededor de su cuello. El mismo. La cosa a la que había alcanzado fuera de mi campamento anterior. La cosa que había estado en la cuenca de Crowglass 6 años atrás. Kronback. Ese fue el nombre que acudió a mi mente cuando vi la tela naranja de Iván colgando bajo sus trofeos. Volvió sus ojos oscuros hacia mí. Leandro lo vio y se olvidó de todos los demás. «Ahí está», susurró. No era terror. Era reverencia. Salcedo lo agarró del hombro. «Ahora», en lugar de escapar, Leandro sacó de su mochila una pesada trampa de hierro con mandíbulas y la arrojó sobre la nieve junto a la criatura. La había llevado consigo todo el tiempo. La cadena de la trampa estaba conectada a un fardo de carne cruda atado bajo la mochila de Salcedo. Lo habían planeado. La expedición. Los muertos. Yo, desangrándome junto al fuego. Todo era cebo para Kronback. Salcedo liberó la carne de una patada y la arrastró sobre el plato de la trampa. Kronback volvió su cabeza destrozada. Otro kraune entró en la luz del fuego detrás de él, llevando tiras de la parca de Octavio. Ramiro gritó desde la abertura sur. Una criatura le había atrapado el brazo y tiraba de él hacia atrás. Disparó descontroladamente con su revólver hasta que el cilindro hizo clic al quedar vacío. Inés extendió la mano hacia él, pero Vega la agarró y la arrastró lejos. El brazo de Ramiro se desprendió del hombro. Cayó gritando. La criatura se dobló sobre él y le mordió el rostro. Salcedo apuntó a Kronback. Leandro gritó. «Todavía no». Kronback avanzó hacia el cebo. Su pie pisó el plato de hierro. Las mandíbulas se cerraron de golpe alrededor de la parte inferior de su pierna. La criatura gritó. El sonido recorrió el valle con tanta fuerza que la nieve cayó de las ramas sobre nosotros. Leandro levantó su rifle. «Ahora». Él y Salcedo dispararon al mismo tiempo. Las balas perforaron el torso y el cráneo de Kronback. La criatura se sacudió violentamente contra la cadena, desgarrándose la carne hasta dejar al descubierto el hueso blanco, pero negándose a caer. Los kraunes más pequeños chillaron alrededor de la hondonada. Durante varios segundos, dejaron de atacar a los humanos y se volvieron hacia el alfa atrapado. No era un animal sufriendo dolor. Era un rey convocando a su corte. Leandro siguió disparando. Salcedo recargó. Presioné mi guante contra la herida de bala en mi costado y me arrastré hacia la abertura sur. Nico me vio. Se volvió. «Mateo, vete». Me ignoró y corrió hacia el campamento. Un kraune pequeño se lanzó contra él desde detrás de un tronco en llamas. Nico blandió su rifle como un bate y lo apartó de un golpe. Llegó hasta mí, agarró mi abrigo y tiró de mí. Salcedo lo vio. «Déjalo». Nico tiró con más fuerza. Salcedo levantó su rifle hacia nosotros. Inés apareció en la abertura y soltó una flecha. Le atravesó la parte superior del brazo a Salcedo. Su disparo se desvió. Leandro se volvió bruscamente hacia su hija. «¿Qué estás haciendo? Le disparaste a nuestro guía». «Estoy terminando aquello por lo que vinimos. Nos trajiste aquí para morir». Kronback arrancó la pierna que tenía atrapada. La mitad inferior quedó dentro de las mandíbulas de hierro. Apoyándose sobre el hueso expuesto, la criatura agarró a Salcedo por detrás. Él gritó una sola vez. Sus dedos se cerraron alrededor del brazo herido de Salcedo y se lo arrancaron limpiamente del hombro. Salcedo se desplomó, mientras la sangre bombeaba sobre la nieve. Leandro retrocedió,
por fin asustado. Kronbach se inclinó sobre Salcedo. Introdujo una mano larga en su boca, la otra en la herida donde había estado su brazo. Entonces tiró de él en dos direcciones, abriéndolo. Primero se desprendió su mandíbula inferior. Después, su pecho. El grito terminó en un chorro ahogado de sangre. Leandro corrió. No hacia Inés. No hacia el grupo superviviente. Corrió hacia el este, adentrándose más en el valle de Ravenoak. Kronbach dejó caer los restos de Salcedo y lo siguió sobre tres extremidades y un hueso de pierna expuesto, moviéndose más rápido de lo que cualquier cosa herida debería haberse movido. Nico me arrastró a través de la abertura sur. Vega llegó hasta nosotros en cuestión de segundos. Herida de bala, dijo. Lo sé. ¿Puedes caminar? No muy lejos. Entonces camina lo suficiente para que no te coman. Detrás de nosotros, los gritos de Ramiro cesaron. Tomás y Octavio ya habían desaparecido. Salcedo había sido abierto en canal delante de nosotros. Leandro había desaparecido hacia el este, con Kronbach detrás de él. 4 de nosotros seguíamos juntos. Yo, Vega, Inés, Nico, y, en algún lugar entre los árboles, quizá Leandro Montiel, si el monstruo aún no lo había alcanzado. No nos detuvimos hasta que los fuegos desaparecieron detrás del bosque. La nevada se intensificó hasta convertirse en una tormenta en toda regla. Vega encontró una cavidad bajo unas raíces de picea entrelazadas y nos obligó a meternos dentro mientras examinaba mi herida bajo la luz cubierta de una pequeña lámpara. La bala había entrado bajo mis costillas derechas y había atravesado músculo cerca de mi espalda. No había sangre burbujeante. No había materia intestinal. No había huesos destrozados. Había tenido suerte. Si se podía llamar suerte a que el hombre contratado para asesinarte te disparara mientras unas criaturas devoraban al resto de tu grupo. Vega taponó la herida con fuerza y me vendó el torso. Nico estaba sentado cerca, con sangre seca cubriéndole el rostro. No era su sangre. La de Tomás. La de Octavio. Quizá la de Salcedo. Inés permanecía de pie fuera de la cavidad bajo las raíces, a pesar de la tormenta, mirando hacia el este, donde su padre había desaparecido. Él los mató, dijo. Vega levantó la vista de mi vendaje. Las criaturas los mataron. Mi padre nos trajo aquí sabiendo que lo harían. Nico se limpió el rostro con un guante tembloroso. ¿Por qué querría matar a Mateo? Inés se volvió hacia mí. Respondí porque ya no quedaba ninguna razón para proteger el pasado. Hace 6 años, tu padre dirigió un grupo de caza ilegal a través de territorio protegido de Alaska. Iván Robles y yo seguimos los rastros de sus presas hasta la cuenca de Crow Glass. Allí encontramos criaturas. Una de ellas mató a Iván. Su expresión no cambió. ¿Pero crees que mi padre tuvo algo que ver? Creo que Iván encontró pruebas de que tu padre hacía algo más que cazar furtivamente. Creo que Salcedo me disparó porque tu padre sabía que yo había vivido lo suficiente para reconocerlo. Nunca había oído tu nombre antes de este viaje. Quizá él creía que lo había enterrado. Vega terminó de atar el vendaje y se recostó. Leandro no trajo a tanta gente solo para matar a un antiguo guardabosques. No, dijo Inés. Su rostro se había quedado muy quieto. Quería a Kronbach. Se quitó un guante y metió la mano bajo su abrigo interior. De una bolsa impermeable sacó una hoja doblada. Mi padre guardaba mapas y notas en su mochila. Anoche, mientras dormía, encontré esto. Me la entregó. El papel contenía un dibujo tosco del valle de Ravenoak, con ubicaciones marcadas en rojo, y varias líneas escritas con la letra de Leandro. Kronbach se alimenta solo después de una pérdida de sangre grupal. Los pequeños empujan a las presas hacia la zona quemada del este. El alfa lleva los primeros trofeos. Fragmento con el nombre de Robles confirmado. Aranda necesario como guía. Eliminar durante el primer ataque completo. Nico susurró una maldición. Vega me miró. Te necesitaba para guiarnos lo bastante lejos dentro del valle como para que comenzara la cacería. Y una vez que las criaturas atacaran, Salcedo debía dispararme en medio de la confusión. Inés se sentó en la nieve, con ambas manos cubriéndole la boca. También usó a Gael. Un crujido suave llegó a través de la tormenta, más allá de nuestra cavidad. Los 4 guardamos silencio.
El sonido se repitió. No eran pasos, eran huesos golpeando madera. Desde la oscuridad, una voz gritó. Inés. Leandro. Sonaba distante. Aterrorizado. Ayúdame. Por favor. Ella comenzó a incorporarse. La agarré de la manga. No. Es mi padre. Sí. Está vivo. Tal vez. El grito volvió a sonar. Más cerca. Inés. Me arrancó la pierna. Por favor. Nico miró hacia el este. No podemos dejarlo ahí fuera. Inés tiró de mi mano. Suéltame. Vega se puso delante de ella. Tu padre ordenó que un hombre le disparara a Mateo. Usó a tu hermano como cebo. Nos condujo a todos hasta este lugar. Sigue siendo mi padre. Eso hace que lo que hizo sea peor, no mejor. Afuera, Leandro gritó. Un grito largo y real. Después, silencio. Inés dejó de forcejear. Sus lágrimas cayeron sin hacer ruido. Pasó un minuto. Entonces algo se arrastró entre las ramas, por encima de nosotros. Nico levantó su rifle. Yo cubrí la pequeña lámpara. Una silueta reptaba por encima de las raíces caídas de la picea sobre nuestras cabezas. Podíamos oír su peso doblando las ramas. Sus garras arañaban la corteza. La sangre goteó a través de los huecos y cayó sobre la manga de Inés. Ella miró fijamente la mancha oscura que se extendía por la tela. Sobre nosotros, Leandro susurró. Niña mía. El rostro de Inés se quebró de dolor. Solo él me llamaba así, susurró. No era un nombre que usara en público. Era la voz privada de un padre para su hija. Niña mía, por favor. Vega atrajo a Inés contra ella y le tapó la boca con una mano antes de que pudiera responder. Levanté la pistola de bengalas hacia las raíces. La criatura se movió sobre nosotros. Una mano humana descendió entre las ramas. La mano de Leandro. Su alianza seguía en uno de sus dedos. La muñeca terminaba en carne desgarrada donde el brazo había sido arrancado. Algo la estaba usando como una marioneta, bajándola entre las raíces y haciendo que los dedos se curvaran hacia Inés. Ella temblaba violentamente entre los brazos de Vega. Disparé. La bengala alcanzó la masa que estaba sobre nosotros. Las raíces estallaron en luz roja. La criatura chilló y cayó de lado entre las ramas. Durante un instante, el cuerpo en llamas golpeó la nieve junto a la cavidad. Era más pequeño que Kronbach. Atados a su espalda había pedazos de Leandro Montiel. Su brazo. Una tira arrancada de mejilla y barba. Una tira desgarrada de su camuflaje invernal blanco. Pensé que tenía que estar muerto. La cosa había tomado suficiente de él como para hacernos creer que ningún ser humano podría haber sobrevivido. Nico le disparó en la cabeza. Vega vertió una botella de combustible para hornillos sobre su espalda. Inés encendió ella misma la cerilla. Las llamas se alzaron alrededor de la mano cercenada de su padre. Ella no apartó la mirada. La criatura rodó hacia la tormenta y desapareció entre los árboles, todavía ardiendo. Inés permaneció en silencio hasta que su luz desapareció. Entonces se volvió hacia mí. Dime cómo matar a Kronbach. Miré la hoja que sostenía en la mano. Zona quemada del este. Leandro había marcado una zona cerca del extremo más lejano del valle de Ravenoak. ¿Qué es la zona quemada del este? Preguntó Vega. Una antigua cicatriz de incendio, dije. Una sección de bosque que ardió hace años. Árboles muertos aún en pie, troncos caídos, madera rica en resina bajo la vegetación nueva. Fuego, dijo Inés. Sí. Nico nos miró a unos y a otros. ¿Quieren ir hacia esa cosa? No podemos dejarlos atrás corriendo mientras yo estoy herido y tú estás agotado, dije. La tormenta está borrando nuestro rastro, pero ellos no necesitan huellas. Huelen la sangre. Vega miró mi costado y luego la sangre oscura que manchaba la manga de Inés. Tú estás sangrando, y ella lleva encima suficiente sangre de su padre como para atraerlos. Entonces decidiremos a dónde la siguen. Desplegué el mapa de Leandro sobre mi rodilla. Llegaremos a la zona quemada antes del amanecer. Construiremos un corredor de muerte entre los troncos caídos. Usaremos mi sangre, la carne que nos queda y cualquier cosa que Inés aún lleve encima que huela a Leandro. Cuando venga Kronbach, incendiaremos el bosque a su alrededor. Nico tragó saliva. ¿Y si los pequeños llegan primero? Llegarán. ¿Qué hacemos?
La mayor parte del combustible y de mis bengalas había quedado atrás, en el campamento destruido. Revisé la munición de mi rifle. Quedaba una bala. Quedaba una bengala en la pistola. Vega tenía 5 cartuchos de escopeta. Nico tenía 8 balas de rifle. Inés había perdido el rifle durante la huida. Le quedaban 6 flechas y 2 bengalas de emergencia. Sobrevivimos el tiempo suficiente para que el grande entre en el fuego. Inés me quitó el mapa de su padre de la mano. Entonces, movámonos. Abandonamos la cavidad bajo las raíces, bajo ramas ardiendo, y caminamos hacia el este, internándonos en la tormenta. No sé cuánto tiempo viajamos. El dolor distorsionaba el tiempo. Cada paso enviaba presión a través de la herida bajo mis costillas. La nieve se acumulaba contra mis pestañas. Mi bota derecha comenzó a perder calor después de atravesar el fino hielo de un arroyo, y pronto dejé de sentir los dedos del pie. Vega me obligaba a seguir moviéndome colocando una mano entre mis hombros cada vez que aminoraba el paso. Nico caminaba detrás de Inés, cargando combustible y yesca en un fardo apretado contra su pecho. Cada pocos minutos, se volvía para revisar los árboles detrás de nosotros. Cerca del amanecer, habló en voz baja. Mi hermana mayor quería que me quedara en casa este invierno. Al principio, nadie respondió. Continuó. Decía que los cazadores ricos eran peligrosos porque tenían suficiente dinero para convertir su estupidez en el problema de otra persona. Vega dejó escapar un suspiro cansado que quizá fue una risa. Tenía razón. Le dije que necesitaba el dinero. Miró hacia mí. Ni siquiera sabía para qué nos estaba pagando Leandro. No hiciste nada malo, dijo Inés. El rostro de Nico se contrajo. Tomás me salvó de caer en un arroyo ayer. Octavio compartió su comida conmigo cuando la mía se congeló por completo. Ramiro era un imbécil, pero lo vi perder el brazo. Sigo viendo todo eso. Eso no se detiene, dije. Me miró. ¿Seguir viéndolo? No. Entonces, ¿cómo vives con ello? Pensé en Iván colgando de la picea. En cada noche de invierno que había pasado fingiendo que ya no podía recordar su rostro. Después de eso, no vives de la misma forma en que vivías antes. No era consuelo, pero merecía la verdad. Con las primeras luces, los árboles cambiaron. Las píceas vivas se hicieron más escasas. Troncos ennegrecidos se alzaban de la nieve a nuestro alrededor, retorcidos y desnudos, con árboles jóvenes creciendo entre los mayores caídos. La zona quemada del este. Años antes, un rayo o un incendio forestal había arrasado aquella parte del valle, dejando cientos de acres de árboles muertos apilados en líneas enmarañadas. Incluso bajo la nieve, podía oler el carbón viejo y la resina congelada. Un lugar hecho para el fuego. Elegimos una depresión estrecha que discurría entre 2 crestas de troncos caídos. En un extremo había un grupo de píceas muertas inclinadas unas contra otras como lanzas rotas. En el otro, un talud empinado descendía hasta el lecho de un arroyo congelado. Cualquier cosa que entrara desde el oeste tendría que seguir la depresión o trepar sobre una acumulación de madera muerta lo bastante alta como para quedar expuesta. Aquí, dije. Vega observó la dirección del viento. Empujará las llamas hacia el este. Entonces nos quedamos al este hasta el último segundo y nos dejamos caer al lecho del arroyo. Si el hielo aguanta. Si no aguanta, morir de frío es más lento que ser abierto en canal estando vivo. Nico me miró fijamente. Echo de menos la caza normal. Trabajamos rápido. Partimos madera resinosa con hachuelas. Colocamos tiras de yesca bajo los troncos caídos. Vertimos combustible en 3 líneas a través de la depresión, dejando espacios por los que pudiéramos movernos. Inés ató el mapa rasgado de Leandro a una flecha y la clavó erguida cerca del centro, quizá un gesto inútil, pero uno que necesitaba hacer. Luego sacó la brújula que Tomás había dejado caer durante el ataque. La brújula de Gael. La colocó debajo del mapa. Por los dos, dijo. Llevé la mano a mi vendaje. Vega me sujetó la muñeca. ¿Qué estás haciendo? Llamándolo. La venda exterior ya estaba oscura de sangre. Me la quité y arrastré la tela empapada por la nieve y los troncos muertos, a lo largo del corredor de muerte. Vega me maldijo entre dientes, pero no me detuvo. En la entrada occidental, até la venda ensangrentada a una rama ennegrecida. El viento movió la tela.
Mi olor viajó hacia los árboles. La espera comenzó. Durante 1 hora no llegó nada. La nieve amainó. La luz se fortaleció entre las nubes. El bosque quemado se reveló a nuestro alrededor. Troncos esqueléticos, ramas rotas, tocones negros sobresaliendo de la nieve, las píceas verdes supervivientes apiñadas en los bordes, como si no quisieran entrar. Vega me cambió el vendaje. Nico se sentó detrás de un tronco caído con el rifle cruzado sobre las rodillas. Inés permaneció junto a la última línea de combustible, con el arco preparado. Entonces se alzó un ruido desde el bosque vivo, al oeste. No era un grito, no era un aullido, era un suave coro de chasquidos. Hueso contra hueso. Los craunes emergieron uno por uno. El primero no llevaba ninguna parte humana, solo cráneos de conejo atados sobre los hombros. El segundo arrastraba la mano cercenada de Octavio sujeta a una cuerda. El tercero llevaba una cornamenta cruzada sobre la espalda y tiras de tela naranja del campamento alrededor del cuello. 4, 5, 6. Avanzaron lentamente hasta el borde de la zona quemada, con las cabezas bajas, saboreando la sangre en el aire. Nico susurró: ¿Dónde está el grande? Hará que los otros demuestren que el camino es seguro. El primer Kraune entró en el corredor. Inés apuntó. Espera, dije. Avanzó hacia mi rastro de sangre. Un segundo lo siguió. Luego un tercero. El primero llegó hasta la flecha con el mapa y se detuvo. Su boca sin labios se abrió en un graznido parecido al de un wapiti. A nuestras espaldas, desde algún lugar cerca del lecho del arroyo, otro chasquido respondió. Vega se volvió de golpe. Uno de ellos había dado la vuelta. Saltó sobre los troncos muertos del este, directamente hacia Nico. Él disparó. La bala le impactó en el pecho. Aún así, la criatura chocó contra él. Rodaron juntos sobre la nieve. Vega corrió hacia ellos. La criatura inmovilizó a Nico bajo su cuerpo y hundió sus dedos en forma de gancho en su hombro. Él gritó. Vega colocó el cañón de su escopeta contra un lado de su cráneo y disparó. Hueso y tejido pálido salpicaron la nieve. El Kraune se desplomó sobre él. «Nico», gritó Inés. «Estoy vivo», jadeó él. Tenía el hombro destrozado, pero los dedos no le habían alcanzado la garganta. Las criaturas dentro del corredor se lanzaron hacia adelante al percibir la sangre. «Ahora», grité. Inés encendió su bengala y la dejó caer sobre la primera línea de combustible. El fuego corrió sobre la nieve. 2 Kraunes quedaron atrapados de inmediato. Sus cuerpos prendieron en llamas, chillando mientras se estrellaban contra los troncos caídos. Los demás saltaron a través del fuego. Disparé una vez contra la criatura más cercana, obligándola a desviarse hacia los troncos muertos en llamas. Vega arrastró a Nico hacia el lecho del arroyo. Un Kraune agarró la mochila de Inés desde atrás. Ella cortó las correas de los hombros y rodó para apartarse mientras la cosa desgarraba la lona vacía, como enfurecida al no encontrar carne dentro. Inés le clavó una flecha a través de la boca abierta. La criatura partió el asta y siguió avanzando. La golpeé con la culata del rifle, la hice retroceder y luego empujé su pecho contra un tronco en llamas. Su piel prendió con un fogonazo grasiento. La criatura chilló y se agitó contra mí. Sus uñas me abrieron el antebrazo antes de caer. Más chasquidos sonaron desde el oeste. Demasiados. Los Kraunes pequeños no eran todos. Siluetas corrían entre los árboles ennegrecidos. 4 más. Quizás 6. Y detrás de ellos, caminando lentamente sobre el hueso expuesto de la parte inferior de su pierna, venía Kronbach. Su corona de astas se alzaba por encima de los árboles jóvenes quemados. La tela naranja de Iván colgaba contra su pecho lleno de cicatrices. Alrededor de uno de sus hombros colgaba ahora la mandíbula barbuda de Leandro Montiel. Lo había añadido a sus trofeos. Inés lo vio y dejó de moverse. «Ese es mi padre». «No», dije. «Eso es lo que lo mató». Kronbach entró en el corredor. Las llamas ardían a ambos lados de él. Las criaturas más pequeñas trepaban sobre troncos en llamas para alcanzarnos. Una golpeó a Vega desde un costado y la derribó junto a Nico. Nico, sangrando abundantemente por el hombro, hundió el cañón de su rifle bajo las costillas de la criatura y disparó hacia arriba. La criatura se convulsionó. Vega la empujó hacia las llamas.
Otra saltó sobre Inés. Ella cayó bajo su peso. Su boca se abrió sobre el rostro de Inés. Disparé, pero mi rifle hizo clic, vacío. No quedaban balas. Me lancé contra la criatura. Esta se volvió y me golpeó en el pecho con un amplio barrido de su brazo. El dolor estalló en mi costado herido. Caí con tanta fuerza que perdí el aliento. Inés sacó su cuchillo de caza y lo hundió repetidamente en el cuello de la criatura. Una vez, 2 veces, otra vez. Un fluido oscuro cubrió sus guantes. La criatura le abrió la mejilla de un zarpazo, desde la sien hasta la mandíbula. Ella gritó, luego agarró su collar de huesos y arrastró su garganta contra el extremo ardiente de una rama. Su cuerpo prendió fuego. Inés rodó para alejarse mientras la criatura se agitaba violentamente en la nieve. Kronbach siguió avanzando. El fuego ya se había extendido a lo largo de los troncos muertos, subiendo con rapidez por los troncos negros. El humo se retorcía a través del corredor. Vega miró hacia mí. La última línea. No hasta que llegue al centro. Ya está dentro. No lo bastante profundo. Kronbach pasó por encima de una de sus criaturas menores en llamas sin siquiera mirar hacia abajo. Su cuerpo era más grande de lo que recordaba. No porque hubiera crecido, sino porque se había adornado con tantas cosas muertas que su verdadera silueta quedaba oculta bajo ellas. Costillas humanas atadas sobre sus hombros, tiras de piel a lo largo de su columna, astas superpuestas sobre astas, hasta que la corona parecía un árbol retorcido de hueso. Y contra su pecho colgaba la tira rasgada con el nombre de la parca de guardabosques de Iván. La muerte de mi amigo no había sido un incidente para aquella cosa. Había sido un adorno. Me vio. Su cabeza giró lentamente. Entonces metió una mano bajo los trofeos que rodeaban su garganta y sacó algo. Una tira de vieja parca naranja unida a piel humana ennegrecida. La sostuvo hacia mí. Iván. Mi rabia fue tan poderosa que borró el dolor. Levanté el rifle vacío y avancé hacia el corredor. Vega gritó mi nombre. No me detuve. Kronbach bajó el cuerpo hacia adelante. Su boca se ensanchó. Detrás de los trofeos robados, vi la herida quemada que le había dejado la bengala que le disparé fuera de mi campamento de invierno apenas unos días antes. Un punto blando bajo las costillas. Una herida sin cerrar. Saqué mi última bengala. Kronbach cargó. Se movió con una velocidad aterradora, con las astas cortando el humo. Esperé hasta que estuvo casi encima de mí. Entonces disparé la bengala directamente contra la herida quemada. El proyectil desapareció dentro de su pecho. Durante medio segundo, no ocurrió nada. Entonces el fuego estalló desde su interior. Kronbach se alzó sobre las patas traseras, gritando con cada sonido que había recogido alguna vez. Wapiti. Lobo. Hombres ahogándose. Un niño llorando. Iván jadeando mi nombre. Leandro suplicándole a su hija. Los gritos casi me impidieron moverme. Casi. Agarré la tira de tela naranja en llamas que colgaba de su pecho y tiré de ella. Los trofeos se arrancaron en una cascada de huesos y piel vieja. La tira rasgada con el nombre de Iván cayó sobre la nieve. Kronbach me golpeó con un brazo. Salí despedido hacia la línea de fuego y sentí las llamas trepar por la manga de mi abrigo. Inés llegó hasta mí, me derribó y enterró mi brazo en llamas en la nieve. Vega arrastró a Nico hacia el arroyo congelado. La última línea. Volvió a gritar. Inés agarró el cordón de combustible. Kronbach se tambaleaba detrás de nosotros, ardiendo desde dentro, pero seguía avanzando. Sus criaturas más pequeñas se cerraban sobre nosotros desde ambos lados. Alargué la mano hacia la tira rasgada con el nombre de Iván. Mis dedos se cerraron alrededor de ella. Enciéndela, dije. Inés encendió la última bengala contra su bota y la arrojó. La última línea de combustible estalló. La zona quemada del este se convirtió en un infierno. El fuego corrió bajo los troncos caídos de picea y luego trepó por ramas muertas apiladas durante años de viento y nieve. Las llamas se alzaron a ambos lados de Kronbach y de las criaturas restantes, convergiendo a través de la depresión. Vega arrastró a Nico cuesta abajo hasta el lecho del arroyo congelado. Inés y yo corrimos tras ellos. Kronbach se lanzó a través del fuego. Su hombro en llamas golpeó a Inés y la envió rodando cuesta abajo. Me volví al borde del arroyo. La criatura venía hacia mí,
arrastrando consigo una pared entera de fuego en movimiento. No tenía munición para el rifle. No tenía bengalas. Solo mi cuchillo de caza y la tira rasgada con el nombre de Iván dentro de mi puño. Cronbach saltó. Un disparo de rifle restalló desde la cresta occidental. La bala impactó en el cráneo de Cronbach. La criatura se retorció en el aire y cayó contra la orilla del arroyo, junto a mí. Levanté la vista. Leandro Montiel estaba de pie entre los árboles en llamas. Estaba vivo. Apenas. Una de sus piernas terminaba por debajo de la rodilla en un torniquete empapado de sangre. Le habían arrancado la mitad del rostro. Se apoyaba contra un tronco carbonizado, mientras el humo se arremolinaba alrededor de su camuflaje invernal blanco. Había apoyado el rifle sobre una rama caída, estabilizándolo con la única mano que le quedaba. Inés lo vio desde abajo. «¿Padre?» Leandro la miró. Por un momento, su rostro destrozado volvió a ser el de un hombre común agonizando. «Quería recuperar a Gael», dijo. Inés lo miró a través de las lágrimas. «Se lo entregaste a esas cosas. Pensé que podría atrapar a uno. Pensé que, si encontraba al alfa, podría sacarlo de su interior». Cronbach se movió junto a mí. Leandro volvió a levantar el rifle. Hizo clic, vacío. La criatura levantó la cabeza en llamas. Leandro me miró. «Mateo». Sabía lo que me estaba pidiendo. No perdón. No rescate. Un final. Cronbach se lanzó cuesta arriba hacia él. Leandro no corrió. No podía. Dejó caer el rifle. Con la mano que le quedaba, sacó una pequeña botella de combustible de su abrigo y la estrelló contra su propio pecho. Luego raspó una cerilla de tormenta contra la corteza que tenía al lado. Las llamas lo cubrieron justo cuando Cronbach lo alcanzó. Hombre y monstruo chocaron contra la picea ennegrecida. El árbol en llamas crujió. Después cayó sobre ambos. El impacto lanzó una pared de chispas a través del humo. Inés gritó llamando a su padre. Vega la agarró antes de que pudiera subir por el talud. «No. Está ahí. Ya no está». Los troncos muertos alrededor de Leandro y Cronbach colapsaron hacia adentro, alimentando las llamas desde todas direcciones. Durante varios segundos, el grito de Cronbach se elevó por encima del fuego. Después el sonido falló. No se desvaneció. Falló. Como si la parte del mundo que permitía a aquella criatura producir dolor finalmente se hubiera roto. Los craunes más pequeños se dispersaron entre los árboles en llamas. Algunos consiguieron escapar de las llamas. La mayoría no. Permanecimos en el lecho del arroyo congelado mientras la zona quemada del este se consumía sobre nosotros. El humo rodaba sobre la nieve. El calor nos golpeaba el rostro incluso desde debajo de la orilla. Nico yacía contra el hielo, gris por la pérdida de sangre. Vega presionaba ambas manos contra la herida de su hombro. Inés estaba sentada junto a él, con el rostro abierto y el nombre de su padre atrapado detrás de los dientes apretados. Yo sostenía la placa de Iván. El metal estaba caliente. Caliente por primera vez desde que Leandro me la entregó. A última hora de la tarde, el fuego comenzó a extinguirse. Ninguna criatura apareció a lo largo del lecho del arroyo. No sonaron chasquidos entre los árboles carbonizados. Nada con rostro humano salió caminando del humo. No habíamos destruido a todos los craunes del valle de Ravenoak. Lo sabía. Pero Cronbach había desaparecido. Leandro había desaparecido. Y los hombres que habían planeado mi asesinato estaban muertos en el bosque que habían creído poder controlar. Nico necesitaba ayuda pronto. Vega había logrado detener lo peor de la hemorragia, pero había perdido demasiada sangre y el frío ya estaba penetrando en él. Inés podía caminar, aunque la herida que le cruzaba la mejilla dejaría una cicatriz terrible. Mi costado se había vuelto a abrir, haciendo que cada respiración fuera aguda y entrecortada. El valle no ofrecía ningún camino, ninguna cabaña, ninguna máquina esperando más allá del humo. Solo árboles, nieve, un arroyo congelado que fluía hacia el este a través de Canadá. Conocía lo suficiente de aquella tierra para comprender que, si seguíamos el arroyo, tarde o temprano saldríamos de la cuenca más profunda de Ravenoak y llegaríamos a zonas de caza más bajas. No a salvo, todavía no, pero sí hacia una dirección. Caminamos. Vega y yo sosteníamos a Nico entre los dos. Inés nos seguía de cerca,
con el arco preparado a pesar de que le temblaban las manos. El bosque quemado fue quedando atrás lentamente. Al caer la noche, las píceas verdes volvieron a rodearnos. Eso nos asustó a todos. El fuego había sido nuestra única certeza. Ahora los árboles estaban vivos, húmedos bajo la nieve, demasiado difíciles de quemar con rapidez y lo bastante densos como para ocultar cualquier cosa que hubiera sobrevivido. No encendimos fuego aquella primera noche. El humo podía calentarnos. También podía delatarnos. En lugar de eso, excavamos en la nieve profunda bajo ramas apretadas de picea y envolvimos a Nico con cada capa de ropa de repuesto que llevábamos. Sus ojos se abrieron una vez. ¿Lo matamos?, preguntó. Sí, susurró Inés. ¿A todos? Nadie respondió. Sonrió débilmente. Mi hermana va a ponerse furiosa. Vega soltó una sola risa, un pequeño sonido quebrado. Vas a decírselo tú mismo. Eso espero. Se quedó dormido. Yo permanecí despierto, con la placa de Iván apretada contra la palma de mi mano, escuchando. Cerca de la medianoche, unas ramas se movieron en algún lugar al norte de nosotros. Inés también las oyó. Extendió la mano hacia una flecha. Vega apretó con más fuerza la escopeta. Levanté una mano. Unos pasos atravesaron las píceas. Lentos, irregulares. Entonces se detuvieron. Nada se acercó más. Ninguna voz llamó. Ninguna criatura hizo chasquear huesos contra madera. Después de varios minutos, los pasos se alejaron. Quizá un kraune superviviente había estado observándonos. Quizá un animal corriente había cruzado nuestro olor y había huido. El bosque no explica cada sonido, ni siquiera después de enseñarte a temerlos. Al amanecer, continuamos hacia el este. Nico se debilitaba. El arroyo se ensanchó. A veces, las píceas daban paso a extensiones abiertas de sauces y pantanos congelados, pero permanecíamos bajo la cobertura de los árboles siempre que era posible. El viento fuera del bosque cortaba demasiado hondo, y a ninguno de nosotros le quedaban fuerzas para combatirlo durante mucho tiempo. Cerca del mediodía, encontramos huellas. Huellas de botas humanas. 4 rastros, lo bastante recientes como para que la nieve que caía aún no las hubiera llenado por completo. Inés me agarró de la manga. ¿Personas? Me agaché y las estudié. Las zancadas eran normales. El dibujo de las suelas, claro. No había perforaciones de garras. No había sangre. Vega me miró. ¿Cazadores? Lo más probable. Nico abrió débilmente los ojos. Por favor, dime que tienen fuego. Seguimos las huellas con cautela. 1,5 kilómetros después, olimos humo. No el humo vasto y aceitoso de la zona quemada del este. El humo de una pequeña hoguera de leña. Humano. Nos acercamos a través de los árboles, con las armas preparadas. 4 hombres estaban de pie alrededor de un fuego, junto a cuartos de caribú colgados, con los rifles apilados al alcance de la mano y las mochilas dispuestas bajo lonas atadas a poca altura entre las píceas. Eran cazadores. Cazadores de verdad. Vivos. Uno de ellos nos vio entre los árboles y levantó su rifle, alarmado. ¡Alto!, grité. Hay heridos. Bajó el rifle de inmediato. Corrieron hacia nosotros. El mayor de ellos llegó primero hasta Nico, vio la herida y pidió mantas y caldo caliente. Vega estuvo a punto de desplomarse de alivio. Inés se sentó en la nieve y comenzó a llorar por primera vez desde que murió su padre. Yo permanecí de pie. Uno de los cazadores preguntó qué nos había ocurrido. Miré hacia el oeste, a través de los árboles. El humo de Ravenoak se alzaba como un moretón oscuro contra el cielo pálido. Hombres malos, dije. Y algo peor. No preguntaron más mientras Nico se desangraba. Para mí, aquella era prueba suficiente de su humanidad. Los cazadores nos mantuvieron bajo sus lonas durante la noche. Sin casas, sin paredes. Solo ramas de picea, lona, nieve, fuego y 4 desconocidos que compartieron su comida sin exigir primero respuestas. Nico sobrevivió la noche. Por la mañana, un leve color había regresado a su rostro. Los cazadores conocían una ruta hacia el sur a través del bosque canadiense que tomaría varios días, pero nos mantendría alejados del Valle Alto. Nos unimos a ellos. Me dije que nunca volvería a mirar hacia el oeste.
El segundo día después de dejar atrás Ravenoak, Inés caminó a mi lado mientras los demás avanzaban delante. Un apósito cubría la herida que le cruzaba la mejilla. El mapa de su padre había ardido en el corredor de muerte. Solo quedaba la brújula de Gael, que ahora colgaba alrededor de su cuello. ¿Creías que mi padre era responsable de lo que le ocurrió a Iván?, preguntó. Lo sospechaba. Pero nunca viste lo que pasó. No. Miró la placa de Iván en mi mano. Entonces todavía no lo sabes con certeza. Lo pensé. No. ¿Eso importa? Sí. Pareció sorprendida. ¿Después de todo? Especialmente después de todo. Los monstruos no justifican lo que la gente decide hacer. Y la gente no justifica a los monstruos. Caminó en silencio durante varios pasos. Vi a mi padre darle un cartucho de rifle a Salcedo antes del ataque. Vi a Salcedo comprobar tu posición antes de disparar. Si alguna vez alguien pregunta si el disparo que recibiste fue un accidente, les diré lo que vi. La miré. No me debes eso. Se lo debo a Gael. Se lo debo a Tomás. A Nico. A Octavio. Incluso a Ramiro. Tocó la brújula bajo su abrigo. Y se lo debo a la niña que era antes de que mi padre me enseñara que amar significaba obedecerlo. No había respuesta que pudiera darle que hiciera más fácil el dolor. Así que asentí. Seguimos caminando. Al cuarto día, los árboles volvieron a cambiar. Las picias eran más altas, menos retorcidas por el viento. La nieve se ablandaba con algún deshielo ocasional. Aparecieron cuervos sobre nosotros, graznando desde las ramas. Su presencia se sentía como una bendición. Los cuervos significan muerte corriente. Significan carne y hambre y un mundo que todavía sigue reglas más antiguas y más limpias que la traición. Nico logró caminar distancias cortas con ayuda. Vega permanecía cerca de él. Inés ya no se sobresaltaba con cada rama. Yo sí. Quizás siempre lo haría. Aquella noche, acampamos bajo un grupo de píceas densas donde el suelo estaba lo bastante seco para encender 3 fuegos seguros. Los cazadores canadienses se durmieron temprano. Nuestro grupo permaneció despierto alrededor de la llama central. Nico me miró a través del humo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Vega resopló suavemente. Primero te curas. Me refiero a después de eso. Inés miró fijamente el fuego. Diré la verdad sobre mi padre. Nico tragó saliva. ¿Y las criaturas? Siguió un silencio. Me miró. Tú eras el guardabosques. Lo era. ¿Sabes lo que se supone que la gente debe hacer con algo así? Hice girar la placa de Iván entre mis dedos. 6 años antes, había abandonado aquel trabajo porque una muerte me convenció de que el bosque me había derrotado. Había pasado todo ese tiempo guiando cazadores entre peligros corrientes, mientras Kronbach caminaba bajo los árboles canadienses cargando los restos de mi amigo. Había creído que renunciar me separaba de aquello. Pero marcharse no termina una cacería cuando la cosa de la que huiste sigue alimentándose. No sé lo que se supone que debe hacer la gente, dije. Entonces, ¿qué harás tú?, preguntó Inés. Miré el fuego. Guiaré a menos cazadores hacia trofeos. Nico sonrió débilmente. Buen plan. Y guiaré a más de ellos lejos de lugares en los que nunca deberían entrar. Vega me estudió. Eso suena a trabajo de guardabosques. No. Cerré la mano alrededor de la placa de Iván. Los guías eligen a quienes traen de vuelta. La noche permaneció en silencio. No llegaron lamentos desde los árboles. Ningún hueso chasqueó en la oscuridad. Por primera vez desde que entramos en el valle de Ravenoak, dormí. Cuando desperté antes del amanecer, la nieve caía entre las ramas en suaves cortinas. El fuego se había reducido a brasas. Los demás seguían durmiendo bajo sus lonas. Me levanté en silencio y caminé hasta el borde del campamento. El bosque se alzaba gris e interminable a nuestro alrededor. Canadá a nuestro alrededor. Alaska en algún lugar lejano hacia el oeste. Ninguna frontera visible entre ambos. Solo árboles, frío, huellas de animales y la larga distancia blanca a través de la cual los hombres cargaban con las consecuencias de lo que habían hecho. Saqué la placa de Iván de mi bolsillo. Durante años, había imaginado devolverla a un lugar donde su recuerdo pudiera descansar. No existía tal lugar. No después de Kronbach. No después de Leandro. No después de ver con qué facilidad el dolor podía usarse como cebo.
Así que sujeté la placa dentro de mi abrigo. No porque tuviera intención de volver a llamarme guardabosques, sino porque él había sido mi amigo, y porque alguien necesitaba recordar que no había muerto en un extraño ataque animal. Había muerto en un bosque corrompido por la codicia humana, cazado por algo monstruoso y abandonado a un destino que Leandro Montiel había ayudado a crear. Detrás de mí, Vega se movió. ¿Estás bien?, preguntó. Miré una vez hacia el oeste. Nada se movía entre las píceas. Lo estaré. Se acercó y se colocó a mi lado. Después de un momento, dijo: «¿Entiendes que no creerán todo esto?» «Lo sé. Inés puede demostrar que su padre planeó tu asesinato. Puede demostrar que Salcedo te disparó y traicionó al grupo. Puede demostrar la parte humana. La parte humana basta para empezar. ¿Y la otra parte?» Miré la línea de árboles silenciosos. «Mantendremos el fuego cerca». Ella asintió. No había victoria en aquella respuesta. Solo supervivencia. Pero la supervivencia no era poca cosa. No después de Ravenoak. No después de la zona quemada del este. No después de caminar a través de una noche llena de las voces de personas que nunca volverían a caminar. Los cazadores despertaron poco después. Recogimos las lonas. Enterramos las cenizas bajo la nieve. Repartimos el equipo de Nico entre nosotros y nos turnamos para soportar su peso mientras emprendíamos el camino hacia el sur a través del bosque canadiense. Detrás de nosotros, el valle de Ravenoak seguía humeando. En algún lugar bajo los árboles quemados yacían Leandro Montiel, Bruno Salcedo y el monstruo que había llevado durante 6 años pedazos del uniforme de Iván Robles. En algún lugar más alejado, quizá seguían vivos algunos craunes pequeños. Quizá morirían sin el alfa. Quizá aprenderían a cazar solos. Aquella mañana, no podía responder a esa pregunta. Tenía vivos a mi lado a 3 supervivientes de mi grupo. 3 personas cuyas vidas se habían convertido en el rastro que debía seguir. Había pasado 6 años creyendo que la muerte de Iván significaba que había fracasado como guardabosques. En Canadá, bajo la nieve y las píceas negras, por fin comprendí la verdad. Fracasar no era sobrevivir cuando alguien más moría. Fracasar era permitir que los hombres que se beneficiaron de aquella muerte eligieran lo que significaba la historia. Leandro había usado el recuerdo de Iván como cebo. Había usado la desaparición de Gael como una correa alrededor del dolor de su hija. Quería a Inés obediente, a Tomás callado, a Salcedo útil, a Nico desechable y a mí muerto antes de que pudiera hablar. Quería que el valle de Ravenoak se convirtiera en otro secreto oculto bajo la nieve. En lugar de eso, ardió dentro de él. Su hija salió llevando consigo la verdad. Nico salió llevando cicatrices que demostrarían que sobrevivir no era algo limpio. Vega salió caminando a su lado porque, incluso después de todo lo que había visto, todavía creía que los cuerpos destrozados merecían ser salvados. Y yo salí llevando la placa de mi amigo contra el corazón. No hacia el consuelo, no hacia el olvido, hacia lo que viniera después. Yo era guardabosques en Alaska. Luego me convertí en guía de caza. Y en un bosque canadiense donde los monstruos llevaban huesos como coronas y los hombres se traicionaban unos a otros por la oportunidad de matarlos, aprendí la única regla que valía la pena llevarse fuera de los árboles. Una bestia puede abrirte el cuerpo. El frío puede congelarte allí donde caigas. El bosque puede borrar tus huellas antes de que alguien te encuentre. Pero solo un ser humano puede decidir que vale la pena gastar tu vida. Y cuando esa persona te conduce hacia la nieve esperando que mueras en silencio, lo más aterrador que puedes hacer es sobrevivir el tiempo suficiente para guiar la verdad de regreso al exterior.